Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 1 al versículo 9. Leemos así, dice así la palabra. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya tiempo así y le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Vemos esta historia, hermano, del estanque de Betesda. Ya varias veces lo hemos predicado, hemos escuchado esta historia. Y de diferentes formas va hablando el Señor, porque la misma palabra del Señor es multiforme, es sabiduría. Entonces siempre, como tiene profundidad, esta palabra nos va dejando una enseñanza. Y en este caso, como dice, yacía una multitud de enfermos delante del estanque. Y vemos que decía multitud de enfermos, como puede ser cada uno de nosotros, ¿no? Que en este lugar somos una multitud de necesitados, una multitud de acongojados, de entristecidos, de atormentados, de enfermos, como esta multitud. Y dice que había un hombre que estaba ya hace 38 años enfermo, postrado. Y cuando Jesús lo vio, supo que ya hace tiempo estaba enfermo. Entonces ahí está mostrando la condición que ya reflejaba esta persona, tanto tiempo, esperando la oportunidad, esperando descender al estanque, pero no se le daba la oportunidad, porque dice que entre tanto iba, otro descendía antes que él. Entonces acá la palabra nos enseña, hermano, que si bien había oportunidad, no era para muchos, pero me enseñaba a mí la palabra, que dice que no podía solucionar este enfermo mediante descender a las aguas. Y ahí es cuando se le presentó Jesús, que lo vio acostado y vio su condición, como ven nosotros, ¿no? Y dice que hace tiempo ya tenía esta enfermedad. Y ahí es cuando nos habla el Señor, que hay enfermedades que ya llevan mucho tiempo en nosotros y que necesitamos de la presencia del Señor, necesitamos solucionar esa enfermedad que nos produce ese postramiento, ese debilitamiento, esa vida derrotada que podemos reflejar, porque vemos como dice la palabra del salmista: hieren y supuran mis llagas por causa de mi locura. Y muchas veces hay enfermedades de pecado que se prolongan en tiempo en nosotros y necesitamos solucionarlo, y para esto se presenta el Señor. Vemos que dice, hace tiempo, y le dice, ¿quieres ser sano? Y acá responde, dice, ¿quieres ser sano? Entonces, en este sentido, la palabra me hablaba también del estanque de Betesda, que era figura acá del tiempo y tiempo en la ley. Pero vemos cómo se le presentó Jesús y nos muestra acá la palabra: religión o el Señor. ¿Qué queremos? ¿Realmente nuestra alma está sana? ¿Nuestra alma está en la presencia del Señor? Porque acá se le presenta a Jesús.
Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, dice en Juan 14:6. Nadie va al Padre si no es por mí. Y vemos que este postramiento está mostrando que ese estanque no le solucionó nada. Y en ese tiempo la ley no fue solución para él. Entonces la ley representa la religión o los esfuerzos humanos por llegar a Dios, por solucionar problemas, por sentirnos bien, por los esfuerzos propios, la manera propia. Pero vemos que acá la palabra se le presentó a Jesús queriendo solucionar esa parte que estaba insatisfecha, que estaba sin solución, que estaba en derrota. Y así muchos de nosotros tenemos esa parte, esa cuestión que hay derrotas. Y si bien la palabra refleja que toda la vida vamos a tener lucha, pero hay pecados que son retenidos, hay partes que están sin solución, que ahí nos muestra por la palabra que realmente son pecados no confesados, donde no opera el Señor en nuestra vida por causa de que hay un pecado retenido, muchas veces falta de discernimiento, muchas veces falta de sinceramiento con el Señor. Entonces le ofrecemos simplemente en esa área religión, esfuerzo propio, vivimos una vida de apariencia y como los judíos decían sepulcro blanqueados, así como muchos fariseos lo condenó el Señor y era estéril, así es nuestra condición en muchas áreas de nuestra vida, pero el Señor quiere que vivamos en su plenitud, quiere que vivamos en su presencia, quiere que seamos libertados, que seamos bendecidos. Y acá le dice, ¿quieres ser sano? Esa es la palabra, ¿quieres ser sano? Y dice, Señor le respondió, no tengo quien me meta al estanque cuando se agitan las aguas, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Y qué está diciendo acá? No tengo quien me ayude, no tengo oportunidad. Y esa es nuestra respuesta muchas veces. No tengo quien me dé una mano, no tengo quien me ayude, no tengo quien me abra una puerta. Entonces, así vamos buscando soluciones humanas, porque estaba buscando una solución humana, a ver quién lo iba a meter al estanque para llegar primero y para ser sano. Entonces, esa falta de oportunidad, esa falta de que te ayuden, representa la confianza en el hombre, en el sistema de la religión. Pero el Señor acá está mostrándose Él como ayuda y le dice, ¿quieres ser sano? Y la respuesta, no tengo quien me ayude. Otro desciende antes que yo. Pero vemos como que el Señor, siempre dice la palabra, es Dios de oportunidades. Y por ejemplo en Juan 3:16, con ese simple versículo tan conocido, que ahí nos está respondiendo el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos, dice. Aquel que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. O sea, que todos delante del Señor tenemos la misma oportunidad. En el Señor no hay excepción de personas. En el Señor dice, no hay judío ni griego, ni bárbaro ni escita, no hay hombre ni mujer. El Señor da oportunidad para todo. Por eso quiere operar en nuestra mente. Entonces, en ese sentido que hay lugares sin solucionar en nuestra vida, hay cosas sin solucionar, en eso tenemos que confesar, ser sinceros, pedirle perdón para no llevar una vida de apariencia, para no llevar religión, hermano, porque muchas veces nos reunimos solamente para escuchar la palabra, para que pase el tiempo, pero no confesamos nuestros pecados, no llevamos una vida sincera, llevamos una vida de sufrimiento, de opresión, de desgano, de espíritu de abandono, una vida sin satisfacción. Predicamos el Cristo que sana, liberta, que te da la solución. Sin embargo, hay una vida encarcelada muchas veces en el Hijo de Dios. Y esa es la vida religiosa, hermano. Y acá el Señor ofrece, en este versículo, cuando está dando la solución, a este hombre que refleja, hermano, la vida de cada uno de los que venimos aquí. El Señor quiere que reconozcamos nuestra enfermedad, nuestro postramiento, esos pecados que nos atan durante años en nuestra vida. Y para ser sincero, hermano, estaba meditando un poquito y viendo nuestras condiciones. No hay
al menos en esta congregación, un matrimonio completo, en el sentido que sirvan los dos. Y esos son los postramientos que tenemos nosotros. Si viene el marido, no viene la mujer. Y si viene la mujer, no viene el marido. O si vienen los dos, uno sirve y otro no sirve. Entonces, en ese sentido, hay postramiento, hay enfermedad de años que no está habiendo sinceridad, o que no lo declaramos, o que no trabajamos, o que no hay interés, o que hay que usarlo sin quien pueda. Si mi marido no viene o si mi mujer no viene, no importa. Voy yo, pero en ese sentido no hay una oración intensa por la familia para que haga la obra del Señor, para que destruya ese pecado de falta de servicio, de falta de consagración, para que haya una vida completa, una vida en armonía. Porque son pecados, hermano, que no desalientan, vamos a ser sinceros. Pecados que cuando tu familia no te acompaña, te sentís incompleto, sentís una amargura, una insatisfacción, como que luchás solo. Y estaba recordando hoy, justamente cuando preparaba un poquito el mensaje, mi mamá. A mi mamá yo le decía, mamá, ¿qué querés? Estamos todos los días acá, acompañándote. Servimos a la obra. Estamos predicando. Pero seguramente mi mamá lo que no veía que no había un servicio como ella quería. Ese vínculo, esa unión espiritual no la había. Sí había la presencia física, pero el espíritu no estaba ligado con la cabeza, no estaba ligado con la sierra. Entonces, eso me hizo acordar y a través de la experiencia que voy pasando, digo, esto es lo que sintió mamá. Porque en la misma palabra dice que cuando uno se casa, tu compañera puede ser ayuda idónea, o tu compañero lo mismo, pero también puede ser doble aflicción de espíritu. Entonces, en ese sentido, decía, esto es lo que sintió mi mamá. Lo que yo estoy sintiendo en un momento, porque en un momento me desaliento, porque quiero también una familia que siga los pasos que siguió la sierva del Señor, que me acompañe también, que no me sienta solo. En ese sentido, yo creo que cada uno de nosotros, si somos sinceros, sentimos eso. Uno tal vez no está casado, pero sentirá que su familia no le acompaña, su papá, su mamá, sus hermanos. Y en ese sentido, hermano, dice la palabra, mejores son dos que uno. Y tenemos que sincerarnos para que el Señor empiece a hacer la obra. Muchas veces queremos tapar cosas intapables, porque si bien muchas veces acompaña a toda la familia, se nota que está lleno de la presencia del Señor y se nota que está vacío de la presencia del Señor. En la condición, como acá le dijo a esta persona, que el Señor notó que hace mucho tiempo yo estaba postrado. Y así hay personas en la condición espiritual que se nota que hace tiempo no tienen una presencia del Señor, un acompañamiento del Señor, no están llenos de la presencia y simplemente ofrecen el cuerpo, que es religión. Dice así la palabra también. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Entonces acá nos enseña la palabra que Jesús es la única salida. Entonces, ¿para qué esperar más, hermano? ¿Para qué esperar? ¿Por qué no sincerarnos? ¿Por qué no pedir perdón? Para que actúe el poder de Dios, el milagro de Dios. Así le damos el Espíritu y nos lo estamos dando, ofreciendo solamente religión. Nuestra alma vacía, nuestra alma insatisfecha, eso es religión. Lleno de quebrantamiento, o sea, quebrantamiento en el sentido de preocupaciones, afanes y un vacío espiritual tremendo, hermano, que no podemos sentir la presencia del Señor como quisiéramos. Dice que al instante fue sanado, dice, tomó su lecho y anduvo. ¿Para qué esperar más, hermano? 38 años es mucho, y muchas veces, hermano, hay áreas en nuestra vida
que llevan añares sin liberación. Añares con derrota. Y vemos que cuando se opera a Jesús, en este caso operó, fue el testimonio ahí. ¿Por qué? Porque se levantó, anduvo, caminó, y esa liberación quiere operar en cada uno de nosotros, hermanos. A ver, esto me dice en Ezequiel 16:6. Ezequiel 16:6. Dice esto la palabra: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, no fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni fue salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida. Y yo pasé junto a ti y te vi en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres, te dije, vive. Sí, vive. Vemos acá la palabra, este versículo que se toca mucho para salvación, pero ¿cómo refleja la vida nuestra, hermano? Cuando dice, en el día de tu nacimiento, no hubo quien le importase. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacer algo de esto, para limpiarte, para ayudarte. Entonces me enseñaba ahí, hermano, que la dependencia del Señor o la presencia del Señor es lo único que nos va a ayudar. Muchas veces esperamos del hombre como esperó este hombre postrado en el estanque de Bethesda. Pero dice acá la palabra, no hubo ojo que se compadeciese de ti, y fuiste arrojada con menosprecio de tu vida. Cuando estaba leyendo esto, me trajo recuerdos de chiquito. Y la verdad que en un momento me puse a llorar porque siempre que me acuerdo de chiquito, hubo palabras, hubo cositas que entristecieron mi vida, que me dolió. Y yo era un niño que, todo lo que me decían me dolía. Me acuerdo que me cambié de escuela, 4º grado, y me pidieron el cuaderno comunicado. Mi mamá me dio para comprar el cuaderno comunicado, pero cuando pasé, la maestra me avergonzó. Me dijo, este cuaderno no sirve, este cuaderno es de tapa blanda, este cuaderno no sirve, tenés que comprar una tapa dura, la marca La Prida, esto no sirve. Yo voy a comprar un cuadernito común, era lo que tenía mi mamá para darme. Y yo me acuerdo que pasé, me fui más bien con la cabeza agacha y se me caían las lágrimas. Esas cosas me quedan muy grabadas, ¿no? Cosas que me dolieron. Era chiquito, lógicamente todo me dolía cuando sentía el desprecio de la gente y muchas cosas así, siempre recuerdo con tristeza mi infancia en muchas áreas, porque me pasaron cosas desagradables en el sentido del trato, del desprecio, que no fui bien tratado. Hay muchas cosas que yo no, sinceramente, algún día las contaré, pero esta palabra refleja el menosprecio que tienen muchas veces por nuestra vida, que no dan un peso, hermano, que hay un desprecio, que no hay una ayuda, y dice, yo pasé junto a ti y te dije, vive. Entonces, acá muestra que el Señor es el único en ese momento que nos va a ayudar, que nos va a dar una mano, hermano, que se va a acordar de nosotros, y esa dependencia también quiere el Señor de nosotros, porque sufrimos en esta vida. Nadie se va a acordar, hermano. A ver, la otra vez hablaba simplemente del versículo de Caín, cuando ofreció su sacrificio. Y Caín mató a su hermano porque estaba ofreciendo religión. Estaba ofreciendo religión y la religión mata. La religión mata. No va a haber ojo, como
como digo, no va a haber hermano, no va a haber pariente, no va a haber nadie. ¿Por qué? Ahí tiene que operar Cristo en esa área, para ser libre, para que salga uno del sufrimiento. Y estaba meditando un poquito de Caín y Abel, que mató a su hermano. Esto está en la palabra, hermano. Y como siempre decimos, nos quejamos, ¿no? La división, la murmuración, la pelea entre hermanos, pero esto está en la palabra y se tiene que cumplir. La palabra se va a cumplir. La carne lucha contra el espíritu. Y en este caso, aunque Caín representaba el pecado, ahí está mostrando las dos creaciones, también, hermano, está escrito en la Biblia, hermano contra hermano. Si vemos en otro ejemplo, los hermanos de José, también, hermano, también de la misma manera sucedió, que le rompieron el vestido que le regaló su padre. También fue vendido, también fue maltratado, también lo querían matar. Vemos el caso de Abimelech. El caso de Abimelech, en otro caso, mató a sus 70 hermanos sobre una misma piedra. Creo que se salvó uno, lo que dice la palabra. Pero esto refleja, hermanos, que no nos tenemos que esperar nada de hombre, simplemente apoyarnos en Dios, simplemente ofrecer nuestro espíritu a Dios. Cuando nos suceden cosas desagradables, como esta conté de mi infancia, y siempre me pasó lo mismo, siempre, de ese año, digo, ¿cómo puede ser? Del nacimiento, que me acuerdo, siempre un desprecio, siempre un maltrato, siempre palabra hiriente, siempre me pasó lo mismo, siempre con un corazón dolido. Esas son las penas que cargo en mi vida. Y digo, Señor, hasta morir voy a estar así, hasta morir voy a sentir el desprecio, hasta morir voy a estar en esta condición. Me entristecía mucho, ¿no? Porque eso me lleva hacia el pasado, a ahondar hacia el pasado. Y digo, no va a haber ojo que se compadezca de mí, no va a haber familia, no va a haber pariente, no va a haber hermano en la iglesia, no hay nadie. Y ahí también nos enseña, los hermanos, la misma palabra, que el único que se va a compadecer de nosotros es el Señor. Y en eso tenemos que trabajar, en eso tenemos que pedir perdón para que el Señor haga la obra, hermano, para que realmente opere el poder de Dios en nosotros. Porque esos dolores, hermano, esos muertos en el placar los llevamos de años y necesitamos ser libres. Necesitamos no ofrecer religión, no apoyarnos en la religión, en el metodismo como toqué esta semana, sino en el Señor, confesándole todo eso que hizo doler nuestra alma. Pero también me puse a ser un poquito de sincero, un poquito sincero. ¿Cuántas almas después lastimé yo? ¿Por qué? Porque cuando uno, hermano, es muy maltratado de la juventud, entonces aprende a ser duro con los demás. Entonces uno es implacable con los demás. Paga con la misma moneda. A ver, entendía esto. Decía una persona, un dicho, ¿no? Que, bueno, siempre lo dicen acá también, que uno lo que mama de chiquito lo moldea para grande, ¿no? Pero la misma palabra que nos enseña, que tenemos que tener el carácter de Cristo, amoldarnos a la palabra. No sea vencido de lo malo, sino con el bien, vence el mal, dice la palabra. Entonces eso es lo que tenemos que ir entendiendo, que si te moldeó así la vida, y sos malo, estás en la defensiva, sos mala, estás en la defensiva con la gente porque te sucedieron cosas desagradables, uno se tiene que amoldar a la palabra, no pagar con la misma moneda. Pedir perdón, porque esos maltratos, esas palabras hirientes también salen de mí. Y salieron de mí, me acuerdo cada situación en que tuve que pedir perdón, en que tuve que reconocer cosas que salieron de mí como golpe de espada, dice. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. ¿Por qué? Porque destruye al hermano. Y ahí es donde se cumple la palabra, hermano contra hermano. Son todas cicatrices que quedan, dolores que quedan, hermano. De años que están tal vez heridas abiertas, algunos cicatrices, ¿por qué? Porque cerraron, pero queda la marca esa. Que hubo ahí dolor, pero el Señor cerró. Y hay heridas abiertas, hermano.
que producen dolor, que siguen sangrando. Entonces, seguís llevando la misma vida. ¿Por qué? Porque te moldeó así la vida y no de la forma, hermano. Uno tiene que confesar, uno tiene que pedir perdón, uno, las situaciones que le pasó, tiene que enseñarle que no debe tratar así a la gente. En ese sentido, a ver, dice la misma palabra, que lo que quieren que hagan contigo, así hacerlo con los demás. Así como te gusta que te traten, trata a los demás. Entonces, ahí cuando está la justicia propia, el maltrato, la palabra hiriente, Señor, perdóname, para que mi palabra sea sazonada con sal, para que salga palabra de consuelo, de edificación, y no de tropiezo, no de pelea, no de injuria, no de insultos. Perdóname, Señor, porque la justicia propia está en nosotros, ¿no? Aprendimos a vivir como vivimos muchas veces en el matrimonio, escondiendo todo. ¿Qué matrimonio discute delante de los demás? Nadie. No hay matrimonio. Las peleas las dejan para dentro de la casa. Pero eso se sigue aumentando, se sigue aumentando y se sigue aumentando y llevamos una vida fracasada. ¿Sí? Aprendimos a convivir con fingimiento, ofreciendo religión. Entonces, las peleas para adentro, afuera el matrimonio perfecto, la familia perfecta, los hijos todos obedientes, pero adentro, eso es lo que enseñamos, porque eso es lo que vivimos y eso nunca está en nosotros. Yo no digo también vamos a pelear todo, pero sí lo que tenemos que hacer es pedir perdón para que nuestro carácter sea moldeado y podamos sentir la presencia del Señor. Dice así la palabra también, Salmos 51, 16, ese versículo que siempre se citó y creo que es el más famoso de acá. Dice, ¿por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? No quieres holocausto, dice. Y esto es un síntoma de la religión. No quieres holocausto, sacrificio que yo lo daría. Vemos que se presentaban con animales, ofrecían el animal, el cordero, ofrecían el becerro, pero dice, no quieres eso, porque el Señor quiere el corazón quebrantado, el corazón humillado. Dice la palabra en Lucas 24:47, dice que se predique el Evangelio ¿para qué? Para arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces quiere nuestra vida. Corazón contrito y humillado no va a despreciar. Y corazón contrito y humillado es el que se humilla, el que acata el plan de Dios, el que se somete a la voluntad de Dios y lo hacemos conforme a lo que queremos nosotros. Porque la persona, hermano, cuando ofrece religión, es una persona egoísta, es una persona implacable, es una persona malvada, quiere salir siempre con la suya. Entonces esa es la que ofrece religión. No importa cómo Abimelech, vemos, para tener el reinado no le importó que tenía que eliminar y matar a todos sus hermanos. Y eso es una religión, hermano, porque en nuestros actos, en nuestra manera, con nuestras palabras, herimos, somos de tropiezo. Entonces matamos la vida de Cristo que está en el otro, le robamos la paz, le robamos el descanso con nuestras actitudes, nuestra manera, nuestro maltrato, nuestro desprecio. Entonces ahí es cuando tenemos que pedir perdón, hermano. ¿Qué le estamos ofreciendo, hermano? ¿Qué le estamos ofreciendo? Y uno puede tener fallas, hay días que uno está mal, pero uno tiene que confesar el pecado para que no sea consecuente al pecado, no sea consecutivo al pecado, que se manifieste totalmente y que le dé rienda suelta, justificando su enojo, porque la otra persona no le es útil, o la otra persona le causó daño, o la otra persona también actuó así de mal con ella. Dice así la palabra, amad a vuestro enemigo. Entonces, cuando entendemos esta palabra, nuestra alma, hermano, cuando empieza a pedir perdón, empieza a descansar. No empieza a quebrantar el Señor y vemos nuestras actitudes cómo fueron, el por qué. Muchas veces sufrimos el desprecio de la gente, porque la gente no nos acompaña en nuestra opinión, en nuestra manera, porque no nos acompaña en la vida, porque no nos acompaña en la congregación. Y ahí tenemos que ver, hermano, realmente qué hicimos. Y para ser sincero, hermano, ese comentario que me habían dicho,
de estos hermanos brasileños. Miren, porque siempre justificamos, estamos muy acostumbrados. Bueno, no tenés que ver el pecado del instrumento. Para que veas que las formas hablan mucho de nosotros, y las formas sí sirven. No importa, porque siempre se predica, no importa cómo te lo digan, sí importa. ¿Por qué? Porque eso tenemos que aprender, porque habla de un corazón que se humilla y que reconoce el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque por no, hermano, por no saludar, mirá, una pequeña cosa así, que para ellos es una gran cosa. Se amor de la murmuración, hoy no están más presenciando la prédica. Entonces, esas actitudes que siempre queremos defender, no importa cómo te lo digan, sí importa. Porque si no, uno apaña el pecado. Y eso mal testimonio. Entonces, tenemos que aprender también, los que estamos dirigiendo, o al menos los que están al frente de la obra, o al menos a los que tienen mayor crecimiento espiritual, a reconocer el pecado y a moldearlo también. Que cuando dice, revera, a ver, ¿qué hice de mal? Actué mal realmente, dame discernimiento, Señor, para que me amolde a la palabra, para que te pida perdón. Porque si no, siempre vamos a justificar, siempre vamos a fallar, y siempre va a pasar lo mismo, que se ofende un grupo de personas y se va. ¿Y la culpa es de quién es? La palabra dice, tal vez lo podemos justificar, no, nunca se iban a arrepentir. Pero ¿qué tal si el Señor te dice, ay, de que fuere tropiezo para mi pequeñito? Ahí es que bueno, tenemos que meditar, Señor, perdóname las actitudes, la altivez, la soberbia, el señorío, lo que fuere, hermano. Hay cosas que se nos escapan y es bueno reconocer y pedir perdón para que empecemos a caminar, pero con la cruz puesta sobre los hombros. Ay, agachadito. ¿Qué quiere decir? Me humillo, me encorvo hasta el polvo y ceniza, como dice la palabra. Humillado, con un corazón contrito, con un corazón humillado, para que el Señor me doblegue la voluntad a mí, para que no defienda mis actitudes, mi mal comportamiento, mi mal proceder, y que se refleje la vida de Cristo en mí. Dice la palabra también, Hechos 3:19 dice esto. Hechos 3:19 dice esto: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que venga el tiempo de refrigerio, que vengan de la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Arrepentíos y convertíos. Y ahí es cuando vamos a encontrar el reposo para nuestra alma. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesar, cuando hay pedir perdón, reconocer nuestras faltas. Porque todo lo que es postramiento significa que está morando el pecado, que Satanás te tiene agarrado y no puedes avanzar, no te puedes levantar, no puedes sentir la liberación, la presencia del Señor, la sanidad. ¿Por qué sentimos tormento muchas veces? ¿Por qué no hay refrigerio en nuestra alma? Porque no hay arrepentimiento y no hay conversión. La conversión la produce el Señor. El corazón arrepentido lo da el Señor. Pero ahí le tenemos que confesar nuestro pecado, Señor. Quebrantame el alma, convénceme de pecado, porque estoy atormentado en esta llama. Reconocer es bueno, hermano, porque lo único que nos lleva a tener paz con Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese descanso en nuestra mente. Dice la palabra también, Proverbios 23:26. Proverbios 23:26 dice esto la palabra: hijo mío, dame tu corazón. Esta parte que voy a leer, esta porción, dame tu corazón. Eso es lo que quiere, hermano. Muchas veces venimos acá, pero ¿qué le damos? Le damos el cuerpo. Ofrecemos el cuerpo, pero la mente no está, o el espíritu no está congregado.
ofrecemos la parte física, pero nuestra alma dice no. Nuestra alma no se doblega y dice, dame tu corazón. Es lo que quiere, hermano. Nuestro pensamiento que se han capturado en nuestra mente para sentir día de refrigerio. Hijo mío, dame tu corazón, dame tu vida. Eso te está diciendo. ¿Qué quiere de vos? Tu vida. Tu vida. Para el servicio de Él, pero también para beneficio tuyo. Para sentir el descanso, la liberación. Para hacer el plan de Dios. Pero el plan de Dios, a ver, algunos dicen, no, pero yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser instrumento. A ver, cuando estás en el plan de Dios, sos hijo ¿para qué? Para el servicio. Pero también, no solamente eso, vas a servir cuando tu alma está en la presencia del Señor. Porque vas a hablar solo. Porque si vos sentís felicidad, vas a emanar felicidad. Y vas a predicar la felicidad que viene de nuestro Padre. Vas a sentir la liberación. Vas a mostrar el camino. Porque vos con tu testimonio ya estás mostrando. Entonces eso es lo que va a predicar. El testimonio. La conducta. Dice la palabra acerca de los matrimonios. Le dice, las mujeres dice que ganan al marido por la conducta. La conducta. Cuando no son ganados por palabras, por la conducta. Entonces, vemos que la conducta habla mucho de nosotros. Entonces, si no son ganados por palabras, tienen que ganar por la conducta. Y ahí es cuando tengo que analizar también cómo está mi conducta. Delante de mi esposa, delante de tu esposo, ¿cómo está? La conducta es la que habla, porque podemos hablar multitud de palabras, pero si la conducta no es consecuente, entonces, ¿para qué me voy a convertir? Va a decir la otra parte, el cónyuge, ¿para qué me voy a convertir? Si me habla de la paz de Dios, me habla, pero mira cómo está en su condición. Entonces, esto, hermano, de la conducta, habla mucho de nosotros. Y en eso tenemos que pedir perdón porque es una vida religiosa de apariencia. Apariencia no, porque yo creo que todos pensamos así. Cuando conoces a una persona, un matrimonio, che, pero qué buen marido, pero qué buena esposa, es un pan de Dios. Claro, es un pan de Dios ante la sociedad. Pero en el matrimonio, ahí es que se presenta el problema. Ahí son todos tigres, ahí son todas tigresas, ahí son todos animales bestias, animales salvajes, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque le falta el doblegarse ante la presencia del Señor. Entonces esa vida de apariencia, hermano, que nos lleva al sufrimiento, que nos lleva al tormento, porque todos sufrimos cuando tenemos pecados, hermano. Uno de una manera, otro de otra. Pero el Señor quiere resultado, como dice la palabra Pablo a Timoteo. Pues busco frutos que redunden en vuestra cuenta. Eso está diciendo la palabra. Frutos, resultados. ¿Qué tal si yo predico Dios es paz, de gozo, de alegría, paciencia, benignidad, y estoy con el rostro amargado? Llevo una vida destruida. Entonces eso también, hermano, eso también habla, hermano, de nosotros. Y no quiero decir con esto que vamos a ser perfectos, no somos perfectos. Lógicamente, la gente tiene defectos, pero es bueno reconocerlo para que nuestra vida sea como la luz de la aurora, que vaya aumentando y que vaya aumentando esa felicidad. Muchas veces queremos someter por la fuerza. Queremos el cambio, pero vos mismo no cambiás. Si vos estás usando armas carnales, ¿cómo pretender que el otro se obligue ante la voluntad del Señor? Si vos mismo vivís con justicia propia, con tormento, con peleas, ¿cómo pretendés que la otra persona se obligue ante la voluntad de Dios? Si dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y ahí es cuando vos por tu conducta le vas a ganar. El día, hermano, que entiendas esto, o que entendamos esto, porque me incluyo, yo creo que ahí vamos a tener mucho más fruto. En el sentido que sí predico la palabra del Señor, sí le digo, sí no me quiero pecado, sí. Pero ¿por qué no hay resultado? Porque ahí está la mala conducta, el mal proceder. En el sentido religioso. No le estás pidiendo ayuda a Dios, sino que si te enojas con tu hijo, con tu marido, con tu mujer, sacás un palo y le quieres dar por la cabeza. Y a veces no es un palo, a veces es la palabra hiriente, las maneras ásperas, las actitudes de soberbia,
las actitudes de señorío. Yo creo que se van cumpliendo en cada uno de nosotros. Y en eso tenemos que sincerarnos, hermano, para vivir una vida victoriosa en Cristo, para gozar realmente nuestra familia, para gozar, hermano, de la bendición de Dios, para que sean ganados, porque acá la mayoría de los que tienen problemas, como es una iglesia que mayormente busca a las mujeres, tienen problemas con los maridos. Pero ahí mediten, Señor, ¿qué arma estoy usando? ¿Qué arma estoy usando? Señor, perdóname, Señor, dame paciencia, que pida. Entonces en esa conducta, en esa oración, puede decirle, ¿por qué no? Pero no con pelea, no con ilusión, no con pleito. Porque eso es para el ojo. Mirá cómo lo tiene corto, mirá, no le perdona, mirá lo que pasó a uno. Pero el resultado acá no está, están sentados. Ese es el tema. Ese es el tema. Y nosotros queremos resultados. Creo que cualquiera de nosotros queremos frutos. Y eso tenemos que pedir perdón. Dice así la palabra. 2 Corintios 4:18. 2 Corintios 4:18 dice así la palabra: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dice, no mirando las cosas que se ven. Las que se ven, está hablando del tabernáculo, de la ley, estaba presente en ese tiempo. Y está dividiendo dos tiempos acá. Sino las que no se ven, que son las espirituales, el tiempo de Jesucristo, que todavía acá como divide dos tiempos, divide un antes y un después de la cruz. El reino de Dios. Y vemos que dice, no mirando las cosas que se ven. Entonces está diciendo, no mire la religión. Si lo aplicamos para nosotros, ¿por qué? Porque la ley no la practicamos. No somos judíos, pero sí practicamos esa religión. Tenemos las mismas actitudes que los fariseos. La misma manera que los fariseos. Porque ahí es cuando nos vamos a decepcionar. Venimos, nos congregamos, escuchamos, cantamos, aplaudimos, pero en nuestra vida no hay resultado. Y esa es la decepción que nos llevamos, la amargura. Cuando dice, acá, mirá las cosas que no se ven. Mirá a Cristo. La misma palabra lo dice en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Y cuando mi alma está cara a cara con Jesús, está en la faz de Jesucristo, como dice la palabra, tengo comunión, le voy pidiendo perdón, siento la presencia, Él me habla, yo le escucho, yo le entrego mis pecados para que mi alma descanse. Y hay una comunión. Yo le escucho al Señor cuando me habla por la palabra, y el Señor me escucha mi oración cuando hay un corazón arrepentido. Entonces, eso es lo que me da resultado, porque esas van a ser eternas. Ahí estoy sembrando para el reino de Dios. Ahí mi alma va a descansar. Ahí mi alma va a sentir la presencia del Señor. Y me lleva a Filipenses esto, que estuve tocando también la semana, pero el Señor nos va dando de diferentes maneras. Dice así la palabra, Filipenses 3. Dice Pablo, en cuanto a la ley que tomamos como religión, dice, hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Ustedes fíjense que en el principio del capítulo 3 está hablando de esto, de la ley. ¿Cuántas cosas eran ganancias para mí? Las tengo por basura, por algo inservible. La he dejado atrás, dice. Y él cuenta todos sus méritos que tenía en cuenta la ley. Pero eso no le dio salvación, no le dio liberación. Y así también, hermano, la religión, el metodismo, el fingimiento, el sepulcro blanqueado, no nos saca, no nos soluciona el problema. Y dice acá la palabra, prosigo a la meta, al premio de superior llamamiento de Dios, pero que está en Cristo. Esa es la meta.
La relación con Dios. Alcanzar. No mirar el metodismo, hermano. Porque todo es método en esta vida, sí. Todo es método, y lo tocaba la semana, todo es método. Llegamos acá, copiamos todo. Copiamos todo. Porque es método en el sentido del hombre. Pero venimos, oramos, después cantamos, después la predicación en el mismo orden. No es así. No es así. No es así. Es así. Es un método en sí. Pero el Señor, a través de ese método, quiere nuestro espíritu, nuestra alma. Que cuando ora, ore con Dios, no a la pared. Que cuando cante, sienta la presencia del Señor, no simplemente por cantar, por ofrecer un servicio. Cuando predique, que sea la nueva voz de Dios que esté hablando, y no el hombre. Entonces, vemos la comunión con Dios. Y Él nos va a dar palabra, Él nos va a dar su presencia, Él nos va a libertar. Tanto el que está predicando o el que está escuchando va a recibir la revelación del Señor. Pero para eso tenemos que ofrecer nuestra alma, nuestro corazón en el sentido, nuestro pensamiento. Pedirle perdón. Comunión, Señor, no siento tu presencia. ¿Cuántos años postrada? 38 años esa persona es toda media vida. Para nosotros tal vez significa también toda una vida, en el sentido que algunos no tienen ni 38 años, pero sí, siempre cargaron con ese pecado, con ese sufrimiento, y el Señor ya no quiere, y te ofrece, ¿quieres ser sano? Comunión con Dios, presencia de Dios, no religión, entrando a la presencia del Señor, relacionándose con Él. Señor, perdoname, esta es la carga que yo llevo, y uno tiene que ser sincero. Dice así la palabra, Efesios 2:5. Dice esto la palabra, estando muertos, 2:5 de Efesios, y aún estando muertos, nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Esta palabra, a ver, por gracia soy salvo. ¿A qué nos suena, hermano? Por la gracia de Dios, por regalo de Dios. Nosotros no hicimos merecimiento, porque gracia quiere decir regalo por la cual no se hizo un merecimiento, por la cual no mereces, por la cual no se hace una obra para alcanzar la salvación, la liberación. Entonces dice, por gracia soy salvo. Cuando estabas muerto en delito y pecado. Esa es nuestra condición, la primera. Cuando estábamos muertos en delito y pecado, nuestra condición miserable. Pero el Señor nos regaló salvación. ¿A través de qué? A través de reconocer nuestra condición miserable, hermano. Y cuando reconocer el pecado, por más que acá decimos, somos hijos de Dios, somos salvos, tenemos el Espíritu de Dios, necesitamos la presencia del Señor para ser libres, hermano. Para ser libres. Y dice acá la palabra, 2:7, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de la gracia en su bondad para con nosotros, pero en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, para mostrar las abundantes riquezas. Y eso es lo que nos quiero mostrar a nosotros, hermano. ¿Qué te muestra el Señor? ¿Cómo ves su abundante riqueza? ¿Hay abundante riqueza en tu vida? Pero abundancia, no un poquito así, no escasez. La palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir. Siempre enseñaba así yo que el que recibe está bueno porque recibe ayuda, pero es una persona que vive como un mendigo y le muestra el poder del Señor para llevarlo en la otra condición, la abundancia. Y por eso dice, más bienaventurado es dar que recibir, porque el que da, el que ofrece ayuda, es porque tiene abundancia de Dios. De su interior correrán como ríos de agua viva, y habla de abundancia. Y en este sentido, hermano, nosotros tenemos que meditar nuestra condición. Abundante riqueza, abundante palabra, abundante paz, abundante alegría, abundante servicio, abundante ¿qué tenemos? Si es simplemente amargura, queja todo el día, es porque no está disfrutando de esta bendición de Dios. Para mostrar, dice, en los siglos venideros, habla el tiempo después de la cruz, las abundantes riquezas de su gracia. Abundancia. Y en eso tenemos que meditar. ¿Cuánto tiempo vivo con la gracia de Dios?
¿Cuánto tiempo mi alma está complacida? ¿Cuánto tiempo vivo en la amargura? Contrastando lo otro, meditando, poniendo en el balance, Señor. Y ahí es cuando empezamos a hacer el balance y empiezo a meditar y empiezo a pedirle perdón al Señor. Yo no quiero vivir una vida más postrada, destruida, yendo hacia adelante pero con dificultad, apenas avanzando. No es así, hermano. La abundante riqueza quiere mostrar el Señor. Y dice así la palabra: porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación no la encontrás vos. No vas a ser libre por tus propios medios, sino que te lo regala el Señor, la salvación o liberación en este caso. No por obras, para que nadie se gloríe. No por métodos propios, no por esfuerzo propio, que te trae orgullo, porque se quieren gloriar. No van a alcanzar nada así. Y dice 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hechura suya. Él nos creó para buenas obras. Y buenas obras es actuar bien, es actuar, caminar en el camino del Señor, hacer su plan, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. En ese camino quiere que camine el Señor. En el camino de paz. Cuando caminas en su camino, vas a caminar en su paz, en su descanso, en su gozo. Cuando pones en práctica la palabra, porque ese camino tenemos que caminar, el camino que nos trazó. Dice la palabra del Señor, Proverbios 3:17. Sus caminos son caminos deleitosos. ¿Estás sintiendo que es deleitoso el camino del Señor? A uno que viene, no, pero yo voy a la iglesia. ¿Estás sintiendo que disfrutar la palabra? ¿Te deleitas en la oración? ¿Estás en comunión con tu hermano? ¿Te sentís bien en la iglesia? ¿Qué sentís, hermano? ¿Son deleitosos? ¿O es duro el trato del Señor? ¿Es duro el camino del Señor? Deleitoso es. Y todas sus veredas, paz. Y es obra del descanso. Y ahí es cuando, Señor, perdóname, religión, no se cumple, religión, creado para buenas obras, no siento nada, religión. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Quiero sentir tu presencia. Quiero reflejar la luz. Había leído de muerte el domingo pasado. Una luz no se puede esconder debajo de una luz. Es para mostrarla. La luz habla del testimonio. Es para mostrarlo. Es para mostrarlo. ¿Qué reflejamos, hermano? O que cubre el pecado, la caja, el albur. Está cubriendo nuestra vida. Que no se refleja la luz de Dios. Porque primeramente la conducta. La conducta muchas veces habla más que 1000 palabras. Podemos hablar multitud de palabras. Muchas palabras. No hagas, pero hacemos nosotros. No pelees, hacemos nosotros. No discutas, discutimos nosotros. No seas malos, somos malos nosotros. No use la venganza, lo hacemos nosotros. ¿Qué testimonio, hermano? ¿Qué testimonio? Entonces, vemos que tenemos que pedir mucho perdón, hermano. La palabra nos moldea, la palabra es nuestra vara, la palabra es el instrumento de medición. Y nos mide, como en el libro, creo que está de Ezequiel, la plomada de Dios. Nos mide, instrumento de medir, a ver si esto es un árbol o una pared derecha o está mal. Y ahí es cuando le tenemos que pedir perdón, Señor. Perdóname, tantas cosas están mal en mí. Y simplemente mirar lo que lo reflejamos. Simplemente en esto. La convivencia. La convivencia, ve esto. ¿Cómo convivimos con nuestros semejantes? ¿Cómo convivimos? ¿Cómo convivimos con nuestra familia? Creo que acá hasta los chicos se dieron cuenta, todos, hasta los chicos me prestaban atención. Entonces, esto está instalado y en eso tenemos que pedir perdón. Trabajar ese pecado, pedirle perdón, Señor. ¿Y qué vamos a hacer?
confesar nuestro pecado para que el Señor empiece a abrir puertas y vivamos días de refrigerio, de bendición. Amén.